Hay preguntas que nos marcan, ¿no? Y una de las más pesadas, de las más difíciles, es ¿cómo educamos para que el horror no se repita? Hoy vamos a meternos de lleno en la respuesta que dio el filósofo Theodor Adorno, una idea que de verdad vino a sacudir los cimientos de lo que entendemos por educación. Y ojo, para Adorno, esta frase no es una sugerencia bonita, no es un ideal más en la lista, es el punto de partida, el único, la primera exigencia, la condición sin la cual nos dice todo lo demás en la educación simplemente se cae a pedazos, pierde todo su sentido. Para entender bien su argumento, vamos a seguir un mapa de 5 puntos. Primero, esa premisa inquebrantable de la que parte. Luego, veremos por qué nos pide dar un giro y mirar hacia el sujeto. Después, vamos a analizar los mecanismos de la barbarie que él identifica. Y claro, descubriremos el único antídoto que propone y al final veremos cómo sería una educación que esté a la altura de este tremendo desafío. Muy bien, empecemos por el principio, por la base de todo su pensamiento. Esa idea que no se negocia, que Auschwitz no debe, bajo ninguna circunstancia, volver a ocurrir. A ver, Adorno nos lanza una advertencia bien fuerte. Pensar que Auschwitz fue solo un bache en la historia, un retroceso momentáneo a la barbarie, es un error gravísimo. Él sostiene que de hecho fue un producto de la misma civilización. Y eso es lo escalofriante, ¿no? Que las condiciones que lo hicieron posible siguen ahí, latentes en la sociedad. Entonces, si el problema está latente en nuestra propia sociedad, ¿cómo se le hace frente? Aquí es donde Adorno propone algo radical. En lugar de mirar hacia afuera, a los grandes ideales, hay que mirar hacia adentro, hacia el sujeto. Es que Adorno era muy crítico con las soluciones típicas. Decía que los discursos sobre la bondad o la humanidad no sirven de mucho. Simplemente no llegan a la mentalidad que es propensa a la barbarie. Por eso su propuesta es tan audaz. Para que el horror no se repita, hay que entender la psicología, pero no de las víctimas, sino de los que lo llevaron a cabo. Y esto lo resume perfectamente. El método de Adorno es como el de un médico que, en lugar de solo tratar los síntomas, busca la causa de la enfermedad. Hay que diseccionar la mentalidad del perseguidor, entender qué resortes internos lo mueven para justamente poder desactivarlos. Y bueno, ¿qué fue lo que encontró Adorno al hacer esa disección? Pues identificó una serie de mecanismos, tanto psicológicos como sociales, que cuando se juntan, crean el ambiente perfecto para la barbarie. Vamos a verlos uno por uno. Aquí los tenemos. El carácter manipulador, la conciencia cosificada, la frialdad social, el colectivismo ciego y la fetichización de la tecnología. Lo más inquietante es que no habla de patologías raras o lejanas. Son tendencias que, si prestamos atención, podemos ver latentes en nuestra propia cultura. Pensemos en este carácter manipulador. Es ese tipo de persona que ve el mundo como si fuera un tablero de ajedrez y a los demás como simples piezas. Todo es eficiencia, organización, pero hay una frialdad total, una incapacidad para la empatía y para conectar de verdad. La burocracia del horror, encarnada en figuras como Eichmann, es el ejemplo perfecto de esto. Y esto se conecta directamente con la conciencia cosificada. Es cuando la mente empieza a identificarse más con las cosas que con las personas. Se ve a los seres humanos como material, como objetos que pueden ser procesados, ajustados o, en el caso más extremo, liquidados. Se les quita toda su humanidad. Ahora, ¿qué permite que estas mentalidades tan peligrosas crezcan? Adorno lo llama frialdad social, y no es solo un defecto de una persona, es un clima general. Es el resultado de una sociedad que nos entrena para ser indiferentes al sufrimiento ajeno, donde la competencia y el interés propio casi siempre le ganan a la empatía. Bien, si el problema son estos mecanismos tan arraigados de frialdad y deshumanización, ¿cuál es la solución? Aquí Adorno descarta por completo las respuestas fáciles y propone una sola y poderosa contrafuerza, la autonomía. Y aquí es donde la cosa se pone crucial. Fíjense en la diferencia. Por un lado, la heteronomía, que son como esas ataduras que nos dicen qué hacer, obedecer sin pensar, seguir las reglas porque sí, someterse a la autoridad.
Adorno dice, eso es una trampa, porque justo esa obediencia ciega es parte del problema. Es el combustible de la barbarie. Por eso, para Adorno, el verdadero antídoto, la verdadera fuerza está en el individuo. Es la capacidad de pensar por cuenta propia, de reflexionar críticamente y, sobre todo, de tener el valor de decir no, de negarse a participar en el juego. Ahí radica la clave de todo. Ok, si la autonomía es la única defensa real que tenemos, la pregunta es inevitable. ¿Cómo se educa para ser autónomos? Y esto nos lleva a la gran conclusión de Adorno sobre cómo tendríamos que reimaginar la educación desde cero. Y esta es la gran revelación. El objetivo no es, para nada, solo cambiar un par de materias en la escuela. Se trata de algo mucho más grande, un proyecto cultural de toda la sociedad para desmantelar esos mecanismos. Es decir, la responsabilidad de educar va mucho más allá de las instituciones formales. Es una tarea de todos y de todos los días. Adorno nos deja con 5 pilares prácticos. Primero, hacer consciente esa frialdad social, hablar de ella. Segundo, combatir la idea de pertenecer ciegamente a un colectivo, sea cual sea. Tercero, y fundamental, fomentar la autocrítica constante. Cuarto, bajar del pedestal a la tecnología y la eficiencia por sí mismas. Y quinto, dejar de aplaudir la dureza y el rigor como si fueran las máximas virtudes, para darle más espacio a la empatía. Pensemos que Adorno escribió esto allá por 1966, y sin embargo, la pregunta resuena hoy con una fuerza increíble, ¿verdad? Nos deja con una tarea, mirar a nuestro alrededor, a nuestra propia sociedad y preguntarnos qué redes invisibles, qué condiciones, qué frialdades estamos aceptando hoy que podrían, quizás, estar abonando el terreno para el futuro. La reflexión, como diría él, es la única defensa que realmente tenemos.